silencio, pero oigo un murmullo. I don't understand. No, se oye bien, siervo. Amén. Amén. Estaban como dormidos, volvieron. Tierra, Marte, Marte, No, tierra. los micrófonos, los Siervo, es que esos micrófonos. micrófonos dan una Quedaron para batalla. ponerlo. Ay, Dios mío, después que el tema del micrófono se inventó, nadie queda mal. No, es cierto, hermana. Amén. Cuesta. Está bien. Ok. El capítulo de hoy es Josué 21. El tema de este capítulo es las ciudades de los levitas y el segundo tema es Israel ocupa la tierra. La introducción de este capítulo, en el capítulo 21 de Josué trata sobre la asignación de las ciudades a los levitas dentro de la tierra prometida. Los levitas no recibieron una porción territorial como las otras tribus de Israel, pero sí ciudades como con sus ejidos para vivir y criar su ganado. Este capítulo muestra el cumplimiento de la promesa de Dios a los levitas y reafirma la fidelidad de Dios a Israel. Y recordemos que en un momento estuvimos hablando sobre el territorio y sus ejidos y dimos la definición de que era ejido, que era un territorio para ellos criar ganado y hacer agricultura. El contenido de este capítulo de Josué trata sobre la distribución de las ciudades levíticas dentro de la tierra prometida y concluye con una declaración sobre la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Quiero también decirle que hemos llegado, quiero hacerle un comentario sobre el libro de Josué. Hemos llegado al final de la segunda sesión. Este libro de Josué está compuesto de tres partes. La primera parte la primera parte es del 1 al 12 y trata sobre la conquista de Israel ante los cananeos. Esa fue la primera parte que hemos estado mirando del libro de Josué. La segunda parte, que es la que vamos a tratar ahora, es del capítulo 13 al capítulo 21 y se trata sobre la distribución de los territorios por las tribus hacia los levitas. Y la tercera parte, que va a ser del 22 hasta el capítulo 24, es la conclusión de este capítulo, o sea que ya estamos terminando. Y hoy vamos a tratar la segunda parte, que es sobre la distribución de los territorios por tribus hacia los levitas. Y vamos a hacer una breve retroalimentación. Yo sé que muchos quizás ya dominan el tema de cómo son seleccionados los levitas o cómo vino a salir el tema de los levitas. Quizá hay muchos que ya dominan ese tema, pero hay otros que quizá no o están en términos medios. Entonces vamos a hacer una retroalimentación. Los levitas, ¿cómo fueron elegidos? En Éxodo 13. En Éxodo 13 del 1 al 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Recordemos que cuando el pueblo salió de Israel, Dios mandó a Moisés a que le separara o que le eligiera a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Pero luego esto cambió. Recordemos, rescate de los primogénitos. Luego en número 3 del 40 en adelante, dice, Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Como Moisés en el 42 contó Moisés, como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y en el 43 nos dice, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres, de un mes arriba fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¿Qué sucedió aquí? En Éxodo 13, por lo que estuvimos leyendo, que el Señor manda a Moisés cuando salen del pueblo de Egipto a que le separara a los primogénitos de Israel,
pero luego entonces surge un cambio. Esto nos da a entender que el Señor tenía un propósito previo con los primogénitos de Israel. Y él mismo dice que son benditos todo varón que abriere la matriz. Y por eso él dijo, apártame a los primogénitos. Cuando él manda apartarlos, porque él tenía un fin o un propósito. Pero luego recordemos que hubo un tema con el pueblo de Israel, que cuando Moisés subió al monte a orar y ahí Dios le da las tablas o las leyes, cuando Moisés baja, entonces encuentra al pueblo que había hecho un becerro de oro. Le pidió a Aarón, hicieron un becerro de oro y estaban adorándolo. Cuando entonces Moisés baja, que encuentra esto, que entonces viene y Moisés dice, ¿quién saldrá o a defender o al frente del Dios Altísimo? Entonces la tribu de Leví, recordemos que la tribu de Leví, Leví era uno de los hijos de Jacob. Por eso, cada tribu tenía un nombre, pero recordemos que esos nombres se debían a los 12 hijos que te había tenido Jacob. Entonces las tribus se llamaban respectivamente por los nombres de esos 12 hijos. Entonces, cuando Moisés dice esto, entonces quien se para al frente a defender a Dios de esta idolatría es la tribu de Leví. Entonces, en base a eso, entonces el Señor le dio la autorización para que esa tribu, los que habían sido responsables de lo que fueron los que estuvieron al frente de hacer esa abominación delante de Dios, de crear y pedir ese becerro de oro, entonces el Señor ordena a esa tribu de Leví que los matase a todos los que habían sido responsables de esto. Y ellos se levantan entonces en nombre de Dios y matan a todo eso que provocaron esa idolatría. Y en base a eso entonces viene a relucir que el Señor entonces elige a la tribu de Leví para entonces, para que le sirva en el templo. Entonces ahí es donde él viene y le dice, en el número 3 que entonces cambie los primogénitos de Israel por los de Leví, por la tribu de Leví. Vamos claro, hasta ahí. Profundo, profundo, profundo. Entonces, seguimos con la retroalimentación. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Dios lo apartó para servir en el tabernáculo en lugar de los primogénitos de cada familia de Israel. Eso está en Número 3, 12 al 13, ya lo leímos. Sin embargo, dentro de los levitas habían diferentes clanes con responsabilidades específicas. Los estaban de Leví, entonces estaban los geresonistas, coatitas y meraritas y los levitas. Son grupos dentro de la tribu de Leví. O sea, dentro de la tribu de Leví estaban ellos, los gersonitas, los coatitas, los meraritas y los levitas. Son grupos dentro de la misma tribu de Leví que desempeñaban funciones específicas en el servicio del tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Aquí te doy más detalles sobre cada uno. Los gersonitas, hijos de Gersón, descendientes de Gersón, hijo de Leví, en Éxodo 6, 16, 17, eran responsables, los gersonitas, de transportar y cuidar de las cortinas. Tenían que transportarla cuidadosamente de las cortinas de la tienda del tabernáculo, su cubierta, la cortina de la entrada, las cortinas del atrio y sus cuerdas. Eso está en número de número 3, 25 al 26. Cuando el campamento se movía, ellos desmontaban y transportaban estos elementos. O sea, los gersonitas estaban dentro de la misma tribu de Leví, ellos estaban encargados de transportar las cortinas de la entrada de las cortinas del atrio. Los coatitas, hijos de Coat, descendiente de Coat, otro hijo de Leví, eran los encargados de transportar los objetos sagrados del tabernáculo, como el arca del pacto, la menorá, candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, otros utensilios sagrados. Eso está en número 3, 31, 32. No podían tocar directamente estos objetos. Los sacerdotes, hijos de Aarón, los cubrían antes de transportarlo. Eso está en número
de 4 al 15. O sea, ellos podían transportarlo, pero antes de ello transportarlo, quienes se encargaban de cubrirlo y taparlo, que ellos no lo pudieran tocar directamente, eran los hijos de Aarón. Los meraritas, hijos de Merari. Los meraritas, hijos de Merari, descendían de Merari, otro hijo de Leví. Se encargaban de las partes estructurales del tabernáculo, como las tablas, barras, columnas y base. Eso está en número 3, 36, 37. Recuerde que estamos hablando del tabernáculo. Cuando habla de las tablas y la barra y la columna, eso era parte del tabernáculo. Tenían la responsabilidad de montar y transportar estos elementos pesados cuando Israel se movía por el desierto. Entonces, petición de los levitas. Ya tenemos claro quién eran los levitas, cómo surgieron los levitas, que el Señor los tomó para santificarlo, para que ellos sirvieran en el templo y cuál fue la causa y qué provocó yo encontrar esa gracia delante de Dios. Aunque quizás al principio no era así, pero luego Dios lo eligió porque ellos sacaron la cara en ese momento defendiendo al Dios de Israel, al único Dios verdadero, en ese momento que Israel estaba en un punto de idolatría. En Josué 21, 1 al 3, entonces ya entramos en materia de lo que es el capítulo 21, del uno al 3. En Josué, los jefes de los padres de los levitas. Esto estuvimos escuchando que ellos vinieron delante de Josué y dice, los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de la tribu de los hijos de Israel y les hablaron en Silo. Oh, quiero recordarle que todo lo que vamos a mirar aquí en este capítulo lo podemos encontrar en Crónicas. En Crónica, ya al final lo vamos a leer porque ahí detalla todo bien detalladito en Crónica de lo que se está hablando aquí en Josué. Dice que, y los cabezas de los padres de la tribu de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuese dada ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas conforme al mandato de Jehová estas ciudades con sus ejidos. O sea, ellos vinieron delante de los jefes de los padres, vinieron delante de Josué y de Eleazar, pero también recordemos que cada tribu tenía un representante, vamos a decirlo así, o un rey o un cabecilla. Entonces, ellos vienen, ¿quiénes son los que vienen? Bueno, la tribu de Leví. Recordemos que Dios dijo que a ellos no le iba a dar herencia, sino que Jehová era su herencia. Por ende, entonces, pero en número pudimos ver en Éxodo que el Señor dijo que a ellos se le iba a dar una tierra. Y ayer nuestro hermano Jorge estuvo hablando sobre las ciudades de refugio. Dentro de estas tribus están las ciudades de refugio. Los levitas que no recibieron una porción territorial como las demás tribus se acercan a Josué y a Eleazar, el sacerdote, porque recordemos que al principio quien era el sacerdote era Aarón. Aarón muere, entonces pasa a sucederlo. Eleazar creo que era su nieto de, de Sumo, Aarón. sumo sacerdote. O sea, él era el sumo sacerdote, porque habían sacerdote, el sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote. Luego que Aarón muere, entonces pasa a ser a Eleazar el sumo sacerdote. Entonces, en la tribu de Leví, porque estaban compuestas por diferentes, en la tribu de Leví estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y estaban los otros que hacían la función en el templo que ya mencionamos. Entonces los levitas vienen y a recordarle a Josué y al sumo sacerdote lo que el Señor había hablado a través de Moisés, pidiéndole su ciudad de refugio, porque recordemos que ya aquí ellos habían conquistado la tierra y se estaba repartiendo la ciudad y ya habían parte de la tribu que se le había entregado ya ciudades. Entonces seguimos. Líderes de Israel en Silo y recuerdan la orden de Dios dada a Moisés en número 35 del 1 al 8 recibir ciudades para habitar.
Los israelitas obedecen y le asignan 48 ciudades con sus ejidos, terrenos alrededor para sus ganados. En número 35 del 1 al 8 y cita de referencia. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab. Esto es lo que ya se mencionó en número 35 de lo que Moisés dijo de parte de Dios al pueblo. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de sus heredades, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego me diréis, fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2000 codos, al lado del sur, 2000 codos, al lado del occidente, 2000 codos, y al lado del norte, 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrá por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de esta daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que dieres de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredarán. O sea, lo que estamos viendo aquí en Josué, entonces en cita de referencia lo podemos ver en número, cómo el Señor manda a Moisés a dar las instrucciones de qué él debe de hacer cuando se conquiste la tierra. Distribución de las ciudades levíticas, Josué 21 del 4 al 42. Las ciudades fueron asignadas por suerte y distribuidas entre los 3 grupos, levíticos, coatitas, gersonitas y meraritas, las familias levíticas y sus ciudades. Los levitas estaban divididos en 3 grupos principales según sus ancestros. Los coatitas, descendientes de Coat, de donde vienen los sacerdotes arónicos, los gersonitas, descendientes de Gersón, y los meraritas, descendientes de Merari. Cada grupo recibe sus ciudades según su función. Los levitas se dividen en 3 grupos principales. Los coatitas, linaje de Aarón, sacerdotes, lo que estuvimos mirando anterior, que de Aarón entonces vinieron los sacerdotes, sumo sacerdote y sacerdote. Entonces ellos reciben 13 ciudades dentro de Judá, Simeón y Benjamín. O sea, dentro de estas 3 ciudades fue que ellos recibieron 13 ciudades. Reciben 13 ciudades en Judá, Simeón y Benjamín. Hebrón, ciudad de refugio, es parte de su territorio. Ejemplo, Hebrón, Libna, Hattir, Bet Semes. Otros coatitas reciben 10 ciudades en Efraín, Dan y Manasés. Reciben 13 ciudades en Judá, Simeón y Benjamín, sacerdotes coatitas. Estos son los sacerdotes coatitas. Reciben 13 ciudades en Judá, Simeón y Benjamín. Incluyen Hebrón, que fue dada a Caleb con excepción de los ejidos. Otros coatitas, Josué 21, 6 del 20 al 26, reciben 10 ciudades. Otros coatitas reciben 10 ciudades. En Efraín, Dan y Manasés occidental. Siquén es una de las ciudades principales. Los levitas se dividen en 3 grupos principales. Los coatitas, linaje de Aarón, reciben 13 ciudades dentro de Judá, Simeón y Benjamín. Estos son los coatitas del linaje de Aarón. Reciben 13 ciudades dentro de Judá, Simeón y Benjamín. Y otros coatitas reciben 10 ciudades en Efraín, Dan y Manasés. Otros coatitas no eran sacerdotes, pero también eran coatitas.
O sea, dentro de los coatitas habían algunos que eran sacerdotes y habían otros que no eran sacerdotes. Reciben 10 ciudades en Efraín, Dan y Manasés occidental, y mitad de Manasés. Siquén es una ciudad importante, ejemplo, Siquén, Gersén, Bet-Orón y Ajarón. Recordemos a Aarón, lo que se vivió ahí, que fue cuando hubo la guerra ahí, en la conquista, cuando se enfrentaron a los 5 reyes. Gersonitas, en Josué 21, 7, 27 al 33, los gersonitas reciben 13 ciudades en Isaacar, Aser, Naftalí, Manasés oriental. O sea, estos gersonitas reciben 13 ciudades dentro de las tribus de Isaacar, Aser, Naftalí y Manasés oriental. Porque te habla de un Manasés oriental, porque recordemos que esa fue dividida. Incluye Golá en Basán, una ciudad de refugio en Basán. Ejemplo, Sedes, Misa, Abdón, Golá en Basán. Los Meraritas. Los Meraritas reciben 12 ciudades en Rubén, Gad y Zabulón. O sea, los Meraritas reciben 12 ciudades dentro de la tribu de Rubén, porque recuerden que estamos mencionando. Primeramente, la designación, los levitas estaban divididos en tres, estábamos hablando de ellos. Estamos hablando entonces, mencionando las ciudades, estamos mencionando las tribus. Y dentro de las tribus, entonces estamos mencionando las ciudades que le fueron asignadas, que en este caso fueron 12, pero esas ciudades estaban dentro de la tribu de Rubén, Gad, Zabulón, Ramón de Galá es una de sus ciudades. O sea, no era que ellos tenían esas 12 ciudades en una sola tribu, no. Esas 12 ciudades se las repartían, eran dentro de la tribu de Rubén, la de Gad y Zabulón. Entonces, es una de sus ciudades de refugio. O sea, dentro de de esta tribu estaba una ciudad de refugio. 6 ciudades se refiere, maestro. No, dice 12 ciudades en Rubén, Gad y Zabulón. Ramón de Galá es una de sus ciudades de refugio. Recuérdate que las 6 ciudades de refugio no estaban en una sola tribu. Esas ciudades de refugio fueron distribuidas dentro de las tribus. No sé si me doy a entender. O sea, en total son 6 ciudades de refugio, Sí, ¿cierto? sí, son 6 ciudades de refugio, pero no se pusieron esas 6 ciudades de refugio en una sola tribu, sino que esas 6 ciudades de refugio fueron distribuidas entre las 12 tribus. No sé si me entienden. Sí, claro, claro. O sea, estamos claros, eran 48 ciudades. Dentro de esas 48 ciudades habían 6 de refugio y 42 no de refugio. Pero esas 6 ciudades no fueron solamente en un ejemplo en la de Rubén, no, eran 12 tribus. Esas 6 entonces lo que hicieron, esas 12 entonces lo que hicieron fue que esas 6 las repartieron porque no hacía sentido si eran de refugio y sabemos ya el estudio de ayer que se dio para qué eran esas ciudades de refugio. Entonces no hacía sentido que en una sola tribu estuvieran las 6 ciudades de refugio, porque entonces iban a tener que correr de una ciudad a otra, vamos a poner, de once tribus a una tribu a llevar esos refugiados, porque recordemos que era por cuestión de asesinato, ya sea involuntario o voluntario, pero tenía esa persona que estar en esa ciudad de refugio hasta que se le conociera el juicio. ¿Vamos bien? ¿No estamos entendiendo? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, no sé si los demás están entendiendo, estoy entendiendo. Sí, 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 Amén, eso es. amén, amén, amén. Lo que pasa es que es un poquito complicado porque son tantas ciudades, tanto nombre, pero si tú estás de frente a la leyendo y el paso que va ella diciendo, nuestra hermana querida, entonces captamos cual cosa, ¿me entiendes? Lo más importante es saber que eran tres, los levitas estaban divididos en tres, que fueron elegidos y eran hijos, eran de la tribu de Leví, hijo de Leví, que eran los meraritas, los coatitas y los gersonitas. Y Hermana, dígame, perdón, tengo una pregunta, no tengo claro. Cuando se hablaba de ejidos,
¿A qué se hacía referencia? A la tierra rústica, pues sí, la cosa, los tejidos, fue lo que se refiere. Ok, eso eran, le daban las ciudades, pero dentro de las ciudades tenían que darle un terreno para ellos cultivar, hacer Ajá. sembradío y cuidar animales. Básicamente para ellos tener su sustento, porque era para cría de ganados. Eso era como una tierra que ellos podían criar ganado y podían sembrar, hacer agricultura. Su Ok, sustento, ajá, ok, sí. gracias. Y también estuvo mirando que también daba una medida de de cuánta medida debía de tener, Amén, gracias. siempre. Ciudades de refugio dentro de las ciudades levíticas. 6 de estas ciudades eran ciudades de refugio, donde los que cometían homicidio involuntario podían buscar protección. Eso está en Josué 21, 13, 21, 27, 32, 36 y 38. Hebrón, Judá. Siquén, o sea, estamos mencionando las ciudades y el, la tribu que era dueño de esa tierra. Hebrón, Judá. Siquén, Efraín, estaba en Siquén. Sedes, Naftalí. Golá en Basán, Manasés oriental. Recordemos que hubo un Manasés que cruzó, que se quedó en Canaán, y hubo uno que se quedó antes de cruzar el Jordán. Ellos fueron, ayudaron a conquistar la tierra porque cuando ellos le pidieron eso, Moisés le dijo que tenía que ayudar a conquistar la tierra y luego que conquistara la tierra, entonces podía regresar y tomar posesión de la tierra. Ramón de Galaad, Gad, Becer, Rubén. Versículo 21, 41 y 42. Ese resumen que los levitas reciben 48 ciudades en total, incluyendo las ciudades de refugio. Dios cumple sus promesas. Eso está en Josué 21, 43 al 45. El capítulo concluye con 3 declaraciones clave. Dios dio la tierra a Israel en Josué 21, 43. Dios dio paz y descanso al pueblo. Ya estamos mirando la parte final del capítulo. Eso está en Josué 21, 44. Y Dios cumplió todas sus promesas en Josué 21, 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y lo pudimos ver al final de este capítulo, en el 43 al 45, cuando concluye este capítulo diciendo que Dios cumplió todo lo que había prometido, que Dios le entregaba la tierra, incluso le dio descanso. Después de ello haber peleado, que sabemos, según lo que estuvimos estudiando en Deuteronomio y Josué, cuando ellos entran a la tierra prometida, Canaán, que primero fue en la conquista de Canaán, luego en la conquista de Ai, y luego cuando se enfrentaron a los 5 reyes que se unieron a pelear contra Israel. Y luego después de eso dice que ellos siguieron conquistando la tierra de Canaán. Entonces dice que ya después Dios le dio descanso, o sea, hubo un tiempo de descanso, como para ellos más bien establecerse. Dios cumplió todas sus promesas, todo lo que el Señor prometió, lo vemos cumplido en Josué. Cuando el Señor prometió, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, tierra de esclavitud, donde ellos estaban cautivos, presos y estaban siendo maltratados, cuando Dios los saca, Dios le promete conquistar la tierra y darle, y en Deuteronomio, cuando ya Moisés se está despidiendo, que vuelve y hace un recordatorio de la ley o vuelve y renueva el pacto, entonces le hace, ya ellos iban a entrar y vuelve y le dice que recuerden que todo lo que ellos iban a lograr era Dios que se lo entregaba y el Señor en muchas veces le dijo que Él lo entregaba en sus manos. Entonces todo esto que el Señor le prometió se vio cumplido en Canaán, cuando entonces el Señor le da la victoria con todos esos pueblos que humanamente hablando, estaban más equipados y más preparados para pelear que el pueblo de Israel, porque ellos estaban asentados. Recordemos que el pueblo de Israel venía era del desierto, vivían en casa de campaña, eso era
ellos se asentaban, duraban un tiempo, pero cuando el Señor decía, oye, muévanse y recogen, tenían que recoger. Y venían tras 40 años de andar por el desierto. Entonces, humanamente, ellos solo nunca iban a poder conquistar toda esa tierra, nunca iban a poder conquistar Jericó, nada de eso. Dios lo entregó en sus manos. Lo que el Señor prometió cumplió, lo sacó de tierra de esclavitud, de servidumbre, y lo llevó a una tierra fértil, una tierra como él dijo que fluía leche y miel. Y durante el desierto vimos cómo el Señor sustentó al pueblo. Cómo ellos conocieron a Dios como el Dios sanador, como el Dios libertador, como el Dios proveedor. Entonces, él prometió que lo iba a hacer entrar en tierra de Canaán, que le iba a dar la victoria y vimos esto cumplido aquí en Josué. Entonces Dios dice, Dios cumplió su promesa y no faltó palabra. Todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora bien, todo se cumplió, el Señor cumplió su palabra. Ahora ellos tenían una parte que hacer. El Señor le dio ordenanzas, estatutos, leyes que ellos debían de guardar. Si ellos entonces no lo guardaban, el Señor se lo advirtió y le dio una profecía. Porque dentro de la advertencia Él le dijo, ustedes se van a desviar y se van a corromper y se van a juntar. Y vemos más adelante, vamos a seguir mirando todo lo que aconteció. Pero no fue, o sea, lo que ha acontecido con el pueblo de Israel después del Señor darle la victoria a través de los siglos, décadas, hemos visto todo lo que ha pasado al pueblo de Israel. No es porque Dios no ha cumplido su palabra, más bien Dios es fiel. Dios ha cumplido su promesa y su palabra. Ahora, los que fueron infieles han sido ellos. Pero Dios no faltó una sola promesa que no se cumpliera de lo que Dios lo dijo para bendición del pueblo. Y asimismo en nuestras vidas, el Señor no tiene muchísimas promesas. Y si le somos fieles, cada una de las promesas que el Señor nos ha prometido se cumplirá. Pero hay una parte que debemos hacer. Y es, y hemos visto la desobediencia del pueblo, la infidelidad del pueblo, qué ha pasado cuando ellos han sido infieles, cuando han sido desobedientes, las consecuencias que se han visto. Y que esto que pasó que ha pasado más de 4.000 años, más de 5.000 años, nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida, de que tenemos que ser fiel a Dios, de ser obediente a Dios para ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí la parte de la exposición del capítulo 21 sobre los levitas, sobre las ciudades asignadas. Vamos a entrar en el tema de las preguntas y respuestas. Espero que hayan Y entendido. esa ensaladita, dime por qué no, Si no ha entendido, yo sé que a veces estos temas son un poquito, porque no las serviste a todas. la primera uno no lo capta, sino que si uno Ya. va escuchándolo, uno va aprendiendo cada vez que se expone Acostúmbrate a un servirla poquito. toda. No deja un poquito Y, más. y nada, vamos a seguir aprendiendo en el camino, lo que nos Más de retente sobra. más adelante lo haremos. Vamos a entrar en nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Nuestro hermano Jorge no va a hacer la fanfarria porque tuvo que ir a buscar a la niña del trabajo. Pero nada, gloria a Dios, hacemos la fanfarria en Cristo Jesús. ¿Están aquí? ¿Hay alguien aquí con vida? Amén, amén, hermana. Aquí estamos, aquí Amén. estamos. Amén. Come back. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pidieron los levitas a Josué y a los líderes de Israel en el capítulo 1? En el versículo 1. Sí, capítulo 1, versículo 1 al 2. No, capítulo no. No, No, capítulo 21, ok. capítulo 21, versículo 1 al 3. ¿Qué pidieron los levitas a Josué? Espérate. Que le dieran las ciudades y los ejidos, que así como Dios les había prometido a Moisés, o sea, era como que le estaban pidiendo pues esas tierras y esos terrenos. Así es. Digamos que
que los levitas no tenían territorio, territorio propio, Ujú. pero necesitaban un lugar donde vivir y le pidieron la tierra para habitar para poder vivir. Ay, Dios mío, ayúdenme también, ¿qué pasa? Amén. Para Así, poder cultivar. Para- pero tenían que cultivar donde poner su ganado y sus cosas, ¿verdad? ¿O no es verdad? Sí, amén. amén. Así, así mismo es. También podemos Ah, mirar que como todas las demás tribus, o bueno, todas las tribus habían recibido su tierra, la tribu de Leví, el Señor le había dicho que ellos, la heredad de ellos era el mismo Dios, pero también Dios le había prometido a ellos que los ganados que ellos tenían, que lo iban a recibir de parte de las ofrendas y los diezmos que iban a dar los hijos de Israel, ellos necesitaban un lugar donde criar esos ganados. Y el Señor le había prometido que cuando ellos entraran a la tierra, habían unas ciudades con sus ejidos que se le iban a entregar y eso es lo que ellos están exigiendo luego de mm, que la tribu de Israel ha recibido ya su heredad. Las ciudades donde ellos habitaron junto con sus ejidos, era lo que estaban pidiendo ahí. Exacto, ya lo que se le había prometido. Exacto. Amén. Los levitas pidieron que se, muy bien, mis hermanos, pam, 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 bravo. Los levitas pidieron que se le dieran ciudades para vivir, tal como Dios había ordenado a Moisés. En cita Josué 21 del 1 al 2, los jefes de los padres de los levitas vinieron a sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de la tribu de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que se nos diera ciudades para habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Bravo. Eh, Very good. Hermana, hermana María. Dígame. Me gustaría hacer un aporte ahí con eso que usted mencionaba, donde decía que en el lugar donde ellos le hablan es específicamente en Silo. Ujú. Y nosotros reconocemos que en Silo era donde se reconocía o se entendía, donde estaba el refugio, donde estaba Dios, Ujú. ¿verdad? Estaba. Y el ellos hablarle ahí era como hablarle en presencia de Dios. Así es. Los, sí, ok. gloria. Yes. Aleluya. También puedo hacer un aporte si me lo permiten en ese mismo renglón. Ahora mismo usted terminó, hermano Jorge, su aporte. Sí. Sí, amén. Amén. Sí, mi hermana Karina tiene el paso. El permiso, wow. Así mismo como dice mi hermano Jorge, eh, digamos que los hijos de Israel, este santuario sí era en Silón, que era el lugar donde estaban establecido el santuario antes de trasladarse a Jerusalén durante 38, 40 años, Ujú. que tuvo el santuario, digamos, recorriendo el desierto. Así es. Entonces, los levitas tenían que hacer el trabajo de armar y desarmar el santuario. A donde quiera que a donde quiera que ellos iban, eh, digamos que a donde quiera que ellos iban tenían que hacer ese trabajo. Pero llegó el momento de que ya no tenían que hacer ese trabajo. Entonces ellos fueron dispersados por todo el territorio de la diferente tribu, sin heredad propia. Amén. Amén. Yo, amén. Gracias por su aporte, muy atinado su aporte. Amén. Y de igual forma, entendemos que el propósito de Dios, o sea, el Señor no darle una tierra en específico, tenía un propósito. Recordemos que los levitas
estaban encargados de todo lo que era la adoración a Dios, el tabernáculo, todo lo santo y todo lo puro. Recordemos que el tabernáculo era la presencia del Dios mismo en medio del pueblo. Por eso es que cada vez que ellos llegaban y se asentaban, tenían que de una vez instalar entonces el tabernáculo. El tabernáculo quedaba en el medio y las tribus alrededor. Entonces, a la hora de que entonces entran a Canaán, se distribuye la tierra, pero entonces ahora ellos vienen a que les den las ciudades designadas. El Señor los distribuye en todas las tribus. ¿Por qué? Porque el trabajo de los levitas era mantener al pueblo conectados con Dios. Que cuando ellos se querían olvidar, recordemos que en ese tiempo no había Biblia, en ese tiempo no había máquina en que escribir. Entonces, ¿cómo era que ellos mantenían al pueblo y a todo el que se agregaba al pueblo? Porque recordemos que hubieron gente que se agregaron al pueblo y reconocieron al Dios de Israel como el Dios verdadero, como el caso tuvimos viendo de esta mujer de Canaán, que ella aceptó, ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Entonces, el trabajo de los levitas era hacer que el pueblo siguiera las normas, las reglas y la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo era que ellos lo hacían de boca en boca? Entonces, la forma que Dios distribuye a los levitas era para que ellos estuvieran regados en toda la tribu y que se mantuviera lo que era la santidad y llamando al pueblo a vivir en santidad y en obediencia a Dios. Imagínense que a los levitas Dios le había dado una ciudad designada. ¿Para qué ellos iban a salir? Si como a los demás, Naftalí, Manasés, le habían dado una ciudad en específica. Entonces ellos lo que iban a hacer, ellos iban a tratar de sacar su tierra hacia adelante y de ahí nadie lo iba a mover. Pero al ellos no tener una tribu designada o más bien un territorio designado, sino que eran ciudades dentro de la misma tribu, entonces ellos tenían contacto con todas las tribus. Y ellos encargados de discipular a todos los israelitas y el que llegaba que quería ser israelita también entrar al pueblo. Ellos eran encargados de mostrarle la ley y guiarlo a servirle a Dios y a dejar la idolatría. Amén. Amén. ¿Cuántas ciudades recibieron los levitas en total? 48. Ah, Amén. Recibieron un total de 48 ciudades con sus ejidos. En Josué 21:41, todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y sabemos que dentro de esas 48, ¿cómo se dividieron las ciudades entre los grupos levíticos? Nah, ya, estoy pidiendo demasiado. ¿Cómo se dividieron las ciudades entre los grupos levíticos? Levítico. Bueno, yo aquí tengo escrito, a ver lo que escribí ayer. Y la primera suerte se le dieron a los coatitas, que eran los hijos del sacerdote Aarón. Se le dieron 13 ciudades de la tribu de Judá, de Simeón y de Benjamín, que estaban cerca una de la otra. Los Coat recibieron 10 ciudades de la tribu de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Veamos lo que los hijos de Gersón recibieron 13 ciudades de la tribu de Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Eso tengo escrito. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Así mismo es. Las Amén. ciudades distribuyeron de la siguiente manera. Muchas gracias, hermana Karina. Los Amén. sacerdotes coatitas, 13 ciudades. Otros coatitas, 10 ciudades. Los gersonitas, 13 ciudades. Los meraritas, 12 ciudades. Y los hijos de Israel dieron por suerte estas ciudades con sus ejidos a los levitas como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. Y sabemos que cuando echaban suerte, le dijimos que no era como un juego de azar, sino más bien que cuando decían echaban suerte, era que era conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuáles eran algunas de las ciudades de refugio asignadas a los levitas?
Bueno, podemos mencionar, por ejemplo, a Judá. En Judá, ahí se hicieron algunas de las ciudades, precisamente en Hebrón. Y a los hijos del sacerdote Aarón le dieron Hebrón con sus ejidos. Mm. 6 de las ciudades levíticas también eran ciudades de refugio. Hebrón, como bien mencionaron, eso está en Josué 21:13. Siquén, Efraín, Josué 21:21. Sedes, Neftalí, Josué 21:32. Golán, en Basán, Manasés Oriental, Josué 21:27. Ramón de Galaán, Becer, Rubén, de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón dieron a los hijos de Aarón las ciudades de refugio para los homicidas, Hebrón con sus ejidos. Entonces los levitas estaban divididos en 3 grupos. Sí, mi hermana, acuérdese que estaban los meraritas, los coatitas y Sí, los los... gesonistas. Ah, exactamente. Ah, ok. Los que pertenecían al sumo sacerdote eran los de Aarón. Ah, ok. Había sacerdote y sumo sacerdote. Aarón era el sumo sacerdote cuando estaba con vida, luego que Aarón muere, entonces pasan sus hijos y luego de sus hijos, sus nietos, a ser los sumos sacerdotes. ¿Qué dice el Mm. capítulo sobre el cumplimiento de las promesas de Dios? Dice, Dios cumplió todas sus promesas a Israel, dándoles la tierra y paz en todas partes. Cita, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice Josué 21:45. Todo se cumplió. No faltó nada de lo que Dios prometió. Amén. La conclusión de este capítulo, ya terminamos la pregunta. La conclusión de este gran y maravilloso capítulo que termina con esta palabra. En Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y no solamente dice las promesas, dice de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Llegó la conclusión de este capítulo. Josué 21 muestra la fidelidad de Dios al proveer para los levitas, al cumplir su promesa de dar la tierra a Israel. También resalta la importancia de la obediencia, la provisión espiritual en medio del pueblo. Dios es fiel a sus promesas, incluso en los detalles administrativos. La obediencia a la palabra de Dios trae orden, estabilidad al pueblo. Y asimismo, como todo lo que el Señor prometió, bueno, se cumplió. Asimismo, como se cumplió, se ha cumplido y se cumplirá. Asimismo, aquello que el Señor prometió que Jesucristo volvería, en algún momento se cumplirá. Eso Amén. sin duda alguna, todas las promesas que están en la palabra de Dios se cumplirán. Muchas se han cumplido, pero otras se cumplirán. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, el Señor prometió y pasaron ¿cuánto? 40 años y un poquito más. Y se cumplió y se continúa cumpliendo las promesas que Dios ha hecho al pueblo. Y en Josué nos muestra que todo lo que Dios prometió al inicio, cuando salieron de Egipto, se cumplió y que toda la promesa buena se había cumplido porque no por el pueblo, sino porque Dios lo prometió. Y recordemos mucho, o recordemos, que Dios prometió a quién fue que el Señor le prometió eso. Fue a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Entonces, desde allá de Abraham, que el Señor y que iban a ser como la arena del mar y todo eso, y que él le iba a dar una tierra, que todas esas cosas, fue a Abraham que el Señor se lo prometió. Y lo vemos cumplir aquí en Josué. Entonces dice que todo se cumplió.
Así que mi hermano, todo lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. El Amén. Señor, yo siempre he dicho, el Señor no está obligado con la humanidad. Todo lo que el Señor lo hace por su amor y su misericordia. El Señor se siente comprometido, pero el Señor no está obligado. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, así mismo como Jesús dijo que Él se iba y que Él iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, y que Él vendría a buscar a su pueblo, en algún momento se cumplirá. Entonces, esta es nuestra esperanza. Seamos obedientes, porque cuando el pueblo de Israel quería que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de ellos, lo que Dios había prometido, esa tierra que fluía leche y miel. Cuando ellos fueron mirando paso a paso las consecuencias de desobedecer, en un momento ellos decidieron obedecer. Que asimismo nosotros, en base a la palabra de Dios y las promesas que el Señor nos ha hecho, nos mantengamos en obediencia, en amor y en adoración a nuestro Dios, para que cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho se cumplan en nuestras vidas. Así es que Amén. Dios Gloria. le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mi parte. Nos vemos en la próxima.